Si Luis es liberal, pues Eric, ¿en qué postura se denominaría? Chuta, es complejo. No me acuerdo quién decía esto, pero definirme es limitarme, no mentir. Yo creo que, al menos desde el espectro político y Ujú. económico, yo que he tratado de definirme un largo tiempo, en realidad yo me considero bastante plural, verás. ¿Ya? A veces siento de las discusiones, por ejemplo, en la academia, en la maestría, etcétera, siento que sí me siento muy cercano a mucha heterodoxia, heterodoxia entendido como lo no hegemónico, no lo dominante, al menos en economía, en política, pero yo me siento bien diverso. Ah, qué interesante. Sí, 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 a mí no... Mucha gente podría como leer 5 tweets tuyos y decir, ah, este man es de extrema izquierda, sí. Digamos, yo sí creo que, digamos, no quiero sonar al no soy ni izquierda ni derecha porque creo que siempre los que dicen eso son de derecha. Yo claramente soy más de izquierda, pero sí siento que, como tú decías, cuando analizas profundamente los temas, es decir, cuando tienes más de 280 caracteres, yo sí tomo una izquierda, pero que tiene muchas cosas de algunos autores de economía que para otros podrían ser muy de derecha, como Claro. Schumpeter, por ejemplo, que básicamente es la base de, podría decir, el pensamiento económico de Elon Musk o de Steve Jobs, que bien de derecha, pero yo creo que le ha dado al clavo en muchos temas. Entonces yo sí me considero de Interesante. izquierda, pero ya cuando te metes a la economía o a la política como tal, digo, de más de 280 caracteres es más complejo. Pero obviamente me considero más de izquierda. Ok, perfecto. Entonces dijiste que no eres hegemónico, plural, como que coges lo que funciona para ti de diferentes puntos en el espectro, llamémoslo así. Sí, ¿Sí? más que lo que funciona, yo siento que lo que tiene, puede tener como coherencia entre sí, ¿no? Como... Perfecto. Y que al final, sí, que sobre todo te puede resultar práctico, ¿no? Ok. Porque incluso desde las izquierdas a veces, o desde las derechas, o desde donde quieras verlo, a veces llegas a tales niveles de abstracción que pueden ser chéveres para hablar, en un podcast no mentira, que pueden ser chéveres para hablar y ponderar, pero que si no tienen un asidero práctico, no necesariamente tienes que como entenderlas a profundidad para, no sé, como hacer política pública o debatir de algo o hacer política, lo que sea. Completamente. Siento que para explicar conceptos puede ser bastante interesante irnos a un lado del espectro, ¿no? Cualquiera de los dos. Claro. Pero justo, ya yendo a política de Estado, para fines más prácticos, siento que hay que coger lo que históricamente ha funcionado de cada lado, ¿no? Sí, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que justo podrías decir, la prueba final de si algo funciona o no funciona es cómo ha sido su práctica en la historia. Entonces, Exacto. siento que la historia es finalmente como la última prueba de lo que funciona y lo que no funciona. Es decir, puedes tener esta idea maravillosa de mi invento en el extremo derecho, privatizar todo y en el extremo izquierdo nacionalizar todo, y ya, pero ¿y qué ha pasado con eso en la historia? Completamente de Entonces, acuerdo. creo que estoy muy de acuerdo, es la prueba final de la practicidad, ¿no? La historia. Justo siguiendo ese hilo en la conversación, practicidad. Entiendo que ya has tenido, por así decirlo, tu acercamiento a la política desde la universidad. Estuviste en la Claro. Católica, los dos somos, por así decirlo, compadres en ese sentido. Yo también estudié en la Universidad Católica, muy agradecido de todos los conocimientos que me impartieron en la universidad. Ahora, fuiste dirigente universitario, fuiste el presidente de la FEUCE, que es la Federación de Estudiantes de la Católica, ¿no es cierto? Sí. Ya, cuéntame cómo fue esa experiencia y puedes finalizar contándome cuál fue tu mayor reto en esa experiencia. Yo diría que, a ver, en una palabra, sintetizar esa experiencia, la única que se me ocurre es traumante. Ya. Traumatizante, puede Ya. ser. Sí, bueno, la verdad, bueno, yo, para quienes me conocen mucho tiempo, yo no estuve tan metido en la política como toda mi vida. Ujú. Más bien, tuve como un año sabático, para aprender inglés viviendo en Estados Unidos. Me dediqué a leer, a pensar y me di cuenta de que había que hacer política en el contexto de lo que pasaba en América Latina, ¿no? Volví, me dediqué a hacer política, que en mis primeros semestres básicamente era barrer la asociación de escuela de estudiantes, hacer conversatorios, eventos y tal, dar tutorías. Una cosa lleva a la otra, como que voy creciendo, voy entendiendo y me lanzo a la federación. Yo, como les sé contar a algunos chicos cuando hablamos del tema, sobre todo los que quieren incursionar en política, lo que me diría en ese entonces sería como, bueno, primero no vi venir todo lo que pasó.
Sí, fue un reto muchísimo más grande de lo que al menos esperaba que fuese. Especialmente porque justo no me tocó un año normal. Quizás te acuerdes, Charlie, Sí, pero sí, claro que sí. yo tuve, digamos... Bastante álgido, por decirlo, por men- minimizarlo mucho, ¿no? Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, mi periodo en la presidencia se dividió en dos partes. La primera mitad fue mi semestre de La Paz, digamos, Ya. porque no había problemas externos, no había nada externo, me dedicaba a hacer conciertos. Logré meter un concierto dentro de la universidad y me dio todo el edificio 1 y 2 porque metimos demasiado hoy unos 3 días, pero eran como proyectos normales, que apoyar a las novatadas, que apoyar esta otra cosa, que hacer conversatorios. Me acuerdo que hicimos un conversatorio en ese entonces, estaban en debate Rodas y Barrera, logramos que los dos vayan a exponer como que sus posturas en medio de la elección, pero eran cosas normales de Federación de Estudiantes normal. Ya, seguías el protocolo, por así Sí, decirlo. como Ya. un poquito de cosas nuevas, movimos un poco, o sea, como que tratamos de mover más las cosas. Ok. El segundo periodo ya fue muy, muy, muy complejo porque hubo este gran problema de que la universidad subió drásticamente el costo de la universidad. Cuando hablo con chicos de la Cata ahora y les digo que en mi tiempo pagaba 1.300 por todo el semestre, simplemente no lo pueden creer. Hay quienes ahora pagan, yo qué sé, 5.000, 4.000 algo. Wow, sí. Fue un incremento muy brusco. Tanto así que, digamos, cuando entendimos la magnitud del problema, empezamos a tratar de procesar todo por los mecanismos internos, podrías decir, democráticos de la universidad, en el que los estudiantes somos, o sea, éramos menos del 15-10% de los votos, o sea, éramos, podrías decir, representativo, nada, más bien simbólico. Antes de que sigas por ahí, solo para darle contexto a la gente, la católica antes, no sé ahora, tenía una pensión diferenciada. Y siento que era un valor de Sí. la Universidad Católica el dar educación asequible de calidad. Ya, si es que eras de provincia, si tus padres no podían pagar una matrícula, podías pagar desde $800 y sentarte en la misma aula con alguien que pagaba 3.500. Claro. Era bastante justo hasta cierto punto, porque si podías pagar más, pagabas más, ¿ya? Y había un trámite para poder validar esto. Claro. Ahora, justo, imagínate estar pagando 800, 1.200, y de la noche a la mañana nos querían subir a lo que están pagando actualmente. Claro, había chicos que literalmente, yo que sé, pagaban 1.400 y el siguiente semestre les tocaba pagar casi 3.000. Hicimos, me acuerdo, los cálculos, justo estudié economía, entonces con los chicos de la facultad hicimos como las variaciones por categoría y tal. Y había gente que de un semestre a otro le duplicaban la matrícula. Y eso era... Imagínate. Ajá, y era todo bien, digamos, si estabas en séptimo, octavo. Pero Claro. si estabas en tercero, cuarto y te faltaba la mitad de la carrera y algunos ya habían cogido deuda para pagar lo que ya tenían. Era bien complejo. Sí, pero ¿Y todo eso cuál- no lo vimos venir. ¿Y cuál era el contraargumento? Porque como te digo, entiendo que era el valor, justo un valor institucional, el dar educación asequible a los estudiantes. ¿Cuál era el contraargumento de las autoridades al aumentar esta pensión? Sí, ay, me hiciste acordar de una cosa ahorita que dijiste esto de la pensión diferenciada explicándola. Lo que me pasó a mí fue que cuando yo entré a la universidad, mi papá vivía fuera del país, mi mamá no estaba trabajando. Ok. Entonces, si yo no tenía, por ejemplo, la pensión diferenciada, yo no podía entrar a la universidad. Y así les pasaba a muchos otros. Y ya después, digamos, la situación en mi casa mejoró y ya nos hicieron este incremento y pudimos pagar el final. Pero había muchos otros que no. El contraargumento central de la universidad era que, no sé si, bueno, poniéndole a la gente más en contexto Sí, sí, flash, sí. en ese entonces, hablamos de 2014, estaba el Consejo de Educación Superior, el CES, que todavía existe, y había otra institución que ya no existe como en ese entonces, que se llamaba el CEACES. El CEACES empezaba a acreditar a las universidades y te decía, tal universidad es categoría A, tal universidad es categoría B. Me acuerdo. Entonces, eso ya no pasa ahora. Pero cuando pasó eso, por ejemplo, universidades como la Politécnica estuvieron en la A, como la San Francisco estuvieron en la A, y pasó lo que le sacudió mucho el piso a la Católica en ese año, que fue que le bajaron a la B. Entonces estaba en la A un año, le pasaron a la B al siguiente. Y el argumento de la universidad era, necesitamos invertir en más laboratorios, necesitamos invertir en tener, digamos, los mejores adecuaciones físicas, sobre todo eran laboratorios, instrumentos de investigación, tener profesores que se dediquen a investigar, etc. Entonces era el contraargumento. Nosotros no estábamos completamente en contra de eso, obviamente, pero nosotros planteábamos, para ponerlo en síntesis, que no es lo mismo, literalmente este era el ejemplo,
comprarte una hamburguesa que entrar a la educación. ¿Por qué? Porque una hamburguesa te la compras hace rato y se acabó. Si mañana cuesta el triple, decides de nuevo si comprarlo o no. En cambio, cuando adquieres la educación pensándolo como un bien, cuando adquieres la educación tienes que... No, si llegaste a tercer semestre, no te sirve de nada porque si te faltan 5 más. Entonces, cuando tú ingresas a la universidad, tú ingresas con una expectativa de gasto. Es más, por esa expectativa de gasto te dan un crédito en un banco. Y con el valor que entras, debes más o menos salir. Siempre se incrementa, pero no te pueden triplicar o duplicar el costo hasta graduarte. Entonces, lo que nosotros decíamos es que para los estudiantes nuevos, para los de primeros semestres, podría argumentarse un incremento de esa magnitud y ellos iban a saber si, sabiendo los nuevos costos, se metían desde primero hasta octavo. Pero para un chico que estudiaba medicina, que eran 12 semestres y en sexto semestre le agarra esto, ¿qué haces? Claro, se duplica, triplica el valor de tu carrera total. Ajá, y es más, cuando presentan el proyecto inicial planteaban 3 incrementos de la misma magnitud. Wow. Yo justo estuve en la federación cuando se dio el primero y el segundo. Y ya, pues no había forma, y como digo, esto me pasó justo cuando terminamos este primer semestre de paz, no había forma de que no reclamemos. Entonces, bueno, el primer semestre todo salió bien, el segundo semestre ya nos peleamos al punto que, me acuerdo que terminamos ese primer semestre de mi periodo en la federación con una pequeña movilización y todo se complicó al punto de que el segundo periodo no me dieron el presupuesto de la federación. O sea, si yo quería gastar, por ejemplo, hay trabajadores o había trabajadores con nómina en la federación, una secretaria, un mensajero. Si queríamos pagarles a ellos, ya no nos daban el dinero para pagarles. Teníamos que hacer que la universidad haga un trámite y les pague porque por la movilización, etcétera, nos quitaron el presupuesto. ¿Sabes? Hay quienes dicen como, por ejemplo, cuando yo termino el periodo y el rector amenazó de expulsarme a una rueda de prensa, etcétera, nos hacen una auditoría a los fondos y yo era como, ¿pero qué auditoría nos van a hacer? Creo que terminaron la auditoría externa y faltaban como $1.60, así. Y es como, ¿cómo va a faltar más si nunca nos dieron el presupuesto? Entonces, sí, fue muy complejo, porque si todo el año hubiera sido como el primer semestre, creo que mi experiencia no hubiera sido tan traumática, pero fue traumática. Fuerte. Sí, entiendo. Escuché igual otro podcast que tuviste consecuencias hasta fisiológicas en tu vida. Claro, ¿no? Yo me acuerdo que terminé la movilización de diciembre, porque ya en el segundo semestre hicimos varias movilizaciones, nos tocó hacer hasta ruedas de prensa, cosas que es como un niño de, bueno, no niño, pero 20, 21 años, no es como que estás pensando en... Claro, estás tratando de acabar tu carrera, sí, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sí, después en diciembre me acuerdo que pasé 3 días en la cama porque estaba muy cansado. Además era como... Nos estábamos en finales porque seguía estudiando, daba un final, tenía que salir a la movilización, volvía a dar otro final, volvía a salir a la movilización, o sea, era muy, muy intenso. Pero a la final se logró mantener... Lo que logramos es que después que se cancele el tercer incremento de las pensiones y que el segundo, creo que un año después, se revirtió en alguna medida. Entonces, como que sí se menguó, pero... O sea, se detuvo en un inicio y después se le menguó un poco. Pero el incremento ya está ahí años. Sí, o sea, claro, al menos claro. El primer incremento está años. Completamente. Claro, y entiendo que entiendo que no fue más bien en tu periodo lo de suscribirse a OnlyFans, ¿no? Claro. Con el correo de la FEUCE. Claro, ni había OnlyFans, ni había dinero. OnlyFans. Cuéntanos un poquito cuál fue tu reacción cuando te enteraste de esto. O sea, verás que yo por un lado... Por un lado no me sorprendió tanto, que quizás es un poco triste decirlo, pero yo siento que para mucha gente... yo siento que la universidad ha estado muy despolitizada. Y no me refiero a la católica, me refiero a la universidad, y quizás la sociedad está muy despolitizada, está muy harta de la política, está muy cansada de todo. Latinobarómetro, que es una encuestadora latinoamericana, tiene un indicador de satisfacción con la democracia. El Ecuador tiene una de las más bajas. Entonces, en ese escenario, las federaciones, muchos antes, muchos después de mí, no todas, estuvieron siempre muy interesadas en esto de la novatada, la fiesta, la cosa, la otra. Y siempre han habido cosas como ahí en los márgenes. Las autoridades nunca hicieron auditorías. Los estudiantes, como están despolitizados, nunca hubo un seguimiento de los fondos así como pormenorizado. Uh-huh. Entonces, cuando pasó algo así... Esto de que abrió, creo que la cuenta de OnlyFans con el correo de la federación. Sí. O sea, aparte de decir, Dios mío, ¿cómo puede pasar eso? Malversión de fondos. Sí, pero... Y de esa forma. Pero claro, bueno. o sea... Pero dije como... O sea, es de esas cosas de las que se escuchaban varias y esta se hizo muy pública. De ahí lo que sí me parece triste es que entiendo que ahora ya no hay federación de estudiantes. El escándalo fue extremadamente mediatizado. Y ahora ya no... Creo que el chico aparte estaba lanzándose de concejal justo al mismo tiempo algo así era.
y ahora ya ni hay federación. Eso sí me parece triste. Porque recuerdo en el 2014, y es lo que decíamos, o sea, la federación tiene 80 millones de falencias, todos nosotros tenemos muchas falencias, la federación como institución tenía falencias, pero al final decía, si no había federación, pasaba este incremento y nadie decía ni pío, porque claro, no había otra cosa. Por lo menos hubo una resistencia ahí. Al menos alguien dijo, vean, está mal esto. Y bueno, las movilizaciones quizás ya fueron un poco más allá, pero si ahora no hay eso sí me parece triste. Como decir, ya ni siquiera. O sea, ya no existe federación. Entiendo que está en la cefalía, no hay quien convoque elecciones, no hay quien se lance a las elecciones. Entonces, de facto creo que casi no hay. Wow. Sí, eso sí me parece. Sí, es un poco triste, exacto, sí. Completamente. Bueno, saliendo un poco de los muros de la universidad, ya a un nivel un poco más de país, siempre tengo conversaciones con mi abuelo, con mi padre, de lo seguro que era el Ecuador. Te voy a dar un ejemplo. Se podía caminar 2 de la mañana por cualquier calle y no eras asaltado. Definitivamente eso es un recuerdo ahora. Las cosas han cambiado muchísimo. Desde tu cancha, desde una perspectiva de un analista económico, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué falló a un nivel estructural de por qué el Ecuador ahora es uno de los países más inseguros de Latinoamérica? A ver, yo creo que hay cosas que nos pasaron como país que nadie pudo prever en este nivel. Y hay cosas que nos decimos como país. O sea, cosas que gente... La historia que nos contamos, ¿no? Versus la realidad, tal vez. También tiene mucho de eso. O sea, yo creo que la génesis del problema es muy externa al Ecuador. Es como que el Ecuador es una pieza dentro del gran problema. Y la génesis tiene que ver con los mercados de drogas que, claro, tienen mucha fuerza en América Latina, pero se distribuyen en el mundo.